Hola, bienvenidos a un nuevo video. Tengo una invitada muy especial, ya la están viendo aquí en pantalla, es la doctora Diana Valeriano, que es cirujana dentista de la Universidad Autónoma de Baja California y es R2 de la maestría en prostodoncia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella está entre Monterrey y Ensenada y la vas a encontrar en Instagram como dentistagram.bm. Bienvenida, Ujú. doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien y pues muy contenta de estar en tu canal, que ya tengo ratito viendo los videos, muy padres todos, siempre se aprende muchas cosas de todo. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros, compartiéndonos tu conocimiento. Platícanos un poquito de ti. Bueno, yo estudié en Baja California, en la UABC, ahí me gradué en el 2022 y bueno, en como quinto semestre nació mi gusto por la prostodoncia, trabajé con un prostodoncista y ahí pues dije, no, pues esto es lo mío y empecé con varios cursos, y bueno, actualmente me encuentro estudiando el posgrado, la maestría en prostodoncia aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Te fuiste de tu tierra para irte a Nuevo León. Sí, me vine a Nuevo León, más que nada por como acá está mi hermana, tema familiar, y pues la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues súper padre, dije, tengo que aplicar ahí. Y pues sí, gracias a Dios todo salió bien y aquí estamos estudiando. Sí, ya estás en R2, ya estás por terminar. En diciembre ya acabo, primero Dios. Ay, súper bien. Y te digo, tu amor nació por trabajar con una Mi gusto nació trabajando con el prostodoncista Miguel Ángel Ramos y pues desde ahí dije, yo voy a ser prostodoncista. Ok, ok, ok. Te gusta rehabilitar casos así complejos. Sí, la verdad, desde empezó con carillas, yo dije, wow, tengo que hacer eso. Y luego pues veía rehabilitaciones sobre implantes, dije, no, más padre. Entonces, o sea, todo eso me envolvió y dije, "Ah, aquí ¿Y es." piensas poner tu cónsul en Ensenada? Sí, yo pienso regresarme a Ensenada cuando termine y pues allá echar raíces. Súper bien. Doctora, platícanos qué tema nos traes hoy. Bueno, hoy les traigo la cementación paso a paso, cementación adhesiva. Bueno, voy a empezar entonces con los protocolos de cementación adhesiva específicamente, pero igual vamos a mencionar los otros. Y bueno, quiero compartirles una fotito aquí con mis compañeros del posgrado y con el doctor Raúl Ewan, que es el coordinador. Y pues bueno, y comentarles también que de la prostodoncia la adhesión es mi tema favorito, entonces... Este, voy a tratar de ser muy concisa con todo, pero pues sí, es mi tema que más me gusta. Entonces, quiero empezar con esta frase que es: la interfaz óptima evita filtraciones y puede disipar las tensiones de la restauración cerámica hacia la estructura, previniendo así fallos. ¿Qué pasa? Que cuando nos traen una restauración de laboratorio es súper frágil, ¿no? La vemos y ya se fracturó. O sea, siempre hay que tener mucho cuidado con ella, pero al momento de la cementación, ya que está unida al diente, es súper fuerte. Entonces, esa unión es bien importante que quede bien para que se vuelva súper fuerte, porque ya actúa como uno solo, el diente y la restauración ya son uno mismo. Entonces, es bien importante esa parte. Y cuando alguno de los pasos está mal, pues ahí empieza el fracaso, ¿no? Desde filtraciones, fracturas, todo esto pues se vuelve más grande y nosotros lo que queremos es que nuestra restauración sea exitosa, no que nada más esté en boca, no que tenga supervivencia, o sea, porque de nada sirve una restauración que está muy bonita, pero que el paciente tiene sensibilidad o que el paciente no puede morder con ella. Entonces es bien importante todos estos pasos entenderlos. Y quiero empezar primero pues hablando de qué tipo de cementaciones existen, ¿no? Cómo los clasificamos a los cementos. Y bueno, anteriormente lo que se hacía, que ya casi no se hace, es la cementación con cementos a base de fosfato de zinc, ¿no? Y estos, más que nada, la adhesión era gracias a la fricción, a que tú tenías una preparación tipo una corona y al cementarla, todo estaba en la forma, ¿no? Con los principios de Chillingburg, el tallado, todo eso mantenía la restauración en boca, que no se cayera. Y ahora, pues con esta tendencia de ser más conservadores, pues ya no tallamos tanto el diente y esto nos ha llevado a tener cementos adhesivos, ¿no? A usar cementos adhesivos donde
pues nuestra restauración no se retiene por nada de fricción, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos una buena cementación adhesiva. Cuidar el paso a paso, desde el acondicionamiento del diente, de la restauración, aislamiento, la limpieza, ¿no? Y bueno, ahora los cementos resinosos que tenemos, que se usan más hoy en día, es adhesivos y autoadhesivos, así se dividen generalmente. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el adhesivo requiere de un tratamiento previo en el diente, por eso coloqué aquí un ácido y un adhesivo, un bonding. Y el autoadhesivo no es necesario tratar la superficie del diente, simplemente con el cemento en la restauración lo puedes llevar a boca y ya está. Ahora, en la literatura vemos que siempre un cemento adhesivo de más pasos, ¿no? Donde tienes que tratar la superficie del diente va a ser mucho mejor, nuestra adhesión va a ser mucho más alta que usar un autoadhesivo. Pero ahora, si tu restauración pues tiene, es como una corona, tiene esa fricción, bueno, ahí no hay problema, puedes usar este tipo de cementos autoadhesivos y ten por seguro confiar en la fricción, ¿verdad? Que va a generar. Pero si no, entonces sí o sí tenemos que usar un cemento adhesivo. Y bueno, también hay otra clasificación que es según la reacción. Según la reacción pueden ser fotopolimerizables, o sea, que necesita luz, si no, no va a actuar, o que sean autopolimerizables, que no requieren de luz y toda esta química funciona con el simple hecho de que cuando se mezclan ya empieza la reacción. Lo malo de esto es que pues tienes poco tiempo, ¿no? Porque en cuanto lo pones ya, o sea, tienes que llevarlo rápido y bueno, ahí nos puede complicar, ¿no? Funciona mucho, por ejemplo, donde no llega la luz o tenemos restauraciones muy gruesas, pues ahí sí conviene, ¿no? Pensar en un autopolimerizable. Y tenemos lo que son los cementos duales, que combinan ambas cosas, tanto la química como la luz. Entonces, aquí empieza a actuar el cemento pero va despacito, ¿no? Requiere su tiempo y luego cuando colocas la luz, ahora sí, se termina la reacción. Y bueno, estas son las dos clasificaciones, según la adhesión y según la reacción. Y bueno, hay que tomar en cuenta con los cementos duales, que son los que actúan por luz y por la química, que usar un adhesivo en el diente muy ácido puede provocar problemas ahí con la parte química del cemento, o sea, evitar que haga su reacción. Entonces, por eso hay algunos activadores que se usan, pero bueno, la verdad es que es difícil conseguir estos activadores o son muy caros. Entonces, siempre fijarnos en el adhesivo que vamos a usar que no tenga un pH tan ácido. Y pues el ultra suave, que a muchos nos gusta, a mí personalmente es mi favorito, es el All Bond de Visco, que lo vemos en la tablita, está hasta enfrente como con el pH más alto. Nada más eso. Y también, pues, si queremos que nos ayude a esto, a evitarlo, el problema con los cementos duales, echar demasiado aire, mucho aire después de poner tu adhesivo sobre el diente. Y pues esto, te digo, nos va a ayudar a evitar esa parte, ese problema con los duales. Y aquí tengo unos screenshots de lo que marcan los fabricantes de algunas marcas como Variolink, Reliax de 3M y el Duolink de Visco y Panavia. Recomendación personal, siempre leer paso a paso los protocolos de lo que te pide el fabricante. Y bueno, no hay otra mejor indicación que eso. O sea, siempre es mejor seguir las instrucciones, leerlas, aprendérnoslas. Y lo que quería comentar aquí con el Panavia, que dice que es libre de aminas, bueno, aquí no ocurre esto, lo que comentaba con los cementos duales. Son pocos los cementos duales que son libres de aminas. Entonces, aquí el adhesivo no crea un problema a su pH. O sea, como los japoneses son súper inteligentes y, bueno, ellos no tienen este problema porque su cemento es libre de aminas. El problema de la acidez. Entonces, bueno, antes de que vayamos a cementar una restauración, pues bien importante primero probarla, ¿no? Probarla sin el aislamiento inicialmente. ¿Por qué? Porque una vez que aíslas el diente se vuelve seco, pierde un poquito de su humedad y cambia de color. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una carilla, pues ahí nos va a traer problemas. Y
bueno, una vez que el paciente le gusta el color, pues ahora sí ya podríamos continuar, pero bueno, unos tips es que hay que probar la restauración con glicerina, puede ser, o con cementos. Hay cementos para probar las restauraciones. Y que el paciente te firme el consentimiento meramente informado, o sea, otro consentimiento de que sí acepta, está de acuerdo antes de la cementación, porque si no, ¿quién va a pagar eso? Te va a tocar a ti. Si no, y ahí se hace un problema, entonces que el paciente esté de acuerdo de que quiere que se le cemente. Y todas las restauraciones, independientemente del material que sea, hay que limpiarlas en un baño de ultrasónico con alcohol al 95% de 2 a 5 minutos para eliminar restos de saliva, de sangre, etcétera, ¿no? Eso es en general para todas las restauraciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el diente antes de la cementación? Primero, bien importante, limpiar los restos de tu cemento del provisional. Porque a veces ni los vemos, pero de verdad, o sea, hay que usar lupas porque ahí están y a veces por eso no bajan la restauración, no asienta. Entonces, limpiar súper bien, puede ser con piedra pómez o con el grabador, perdón, con el arenador. Con el arenador también podemos limpiar súper bien. Y en esmalte, una vez que ya está súper limpio, vamos a grabarlo por 30 segundos. En dentina es diferente porque aquí de preferencia no tenemos que tener dentina expuesta. De preferencia que esa dentina ya haya estado sellada previamente, ¿no? Puede ser pues con un adhesivo y tu resin coating o si tienes un adhesivo de alta carga como Optiban DFL, pues súper bien, ¿no? Pero que esta dentina no esté expuesta ni fresca. Y ahora, si tu sellado dentinario nada más lo hiciste con adhesivo y no hiciste resin coating, ahí yo no te recomendaría arenar porque se puede ir el adhesivo. O sea, como es una capa tan delgada, o sea, un adhesivo universal como el de visco, pues son muy delgados. Entonces, ahí te recomendaría más simplemente hacerlo con la piedra pómez. Pero, claro, lo mejor sería hacer sellado dentinario con una capa suficientemente gruesa. Y bueno, este adhesivo se fotocura y ahora sí puedes llevar tu restauración con el cemento. Y ahora sí, vamos a hablar. Ah, bueno, también muy importante, después de que llevaste tu restauración, si usaste, por ejemplo, un cemento dual, antes de que fotocures, hay que dejar que la parte química haga lo suyo, ¿no? Porque es dual, hay que recordar. Entonces, dejamos unos minutitos, unos 2 minutitos y también limpiamos mientras los excedentes con un pincel. No con una cureta ni con un explorador, porque podemos sin querer, ¿no? Se nos puede ir ahí en la interfaz, meter en la punta del explorador y pues ya hay un gap ahí. Entonces, primero con un pincel que es más suave y fotocuramos y ahora sí podemos pasar el explorador, limpiar los excedentes bien, pulir, hacer los ajustes oclusales, etcétera. Y ahora, si todo sale bien y nuestra lámpara no es de buena calidad, pues todo va a estar mal. Entonces, bien importante tener una lámpara de buena calidad que sea Polywave y pues con esto ahora sí nos va a garantizar un éxito en la restauración. Hay que fotocurar cada cara 40 segundos. Ahora, si no uses la mejor lámpara, pues hay que fotocurar más, ¿no? Claro, nunca tampoco lastimar al diente, no, podemos airear para que no se sobrecaliente la pulpa. Y más si tu restauración es muy opaca o muy gruesa, con mayor motivo tenemos que cuidarnos que nuestra lámpara sea de buena calidad y que se alcance a llegar. Que sea de Eh, buena marca, ¿no? Ujú. Claro. Y también fotocurar a la menor distancia posible. No distraernos de que platicar con el asistente. No, o sea, la lámpara tiene que estar pegada al diente porque entre más te separes unos milímetros ya se va perdiendo esa potencia. La intensidad pues ya no es la misma. Exactamente. Y bueno, ahora sí vamos a hablar del acondicionamiento de superficie de cada material, porque no es lo mismo hablar de resinas que de cerámicas, que de circonia. Cada una tiene lo suyo y pues se tratan de manera distinta. Y voy a empezar hablando de las resinas indirectas, que estas pueden ser hechas por medio de CAD/CAM o handmade en el laboratorio. Y cada una de estas también se trata diferente, aunque sean resinas. En las resinas
lo más importante para tener una buena adhesión es el arenado. Si no arenas tu restauración y usas la mejor lámpara y todo lo demás, el mejor cemento, posiblemente esta restauración no dure tanto, se va a caer pronto. Entonces, el arenado es lo más importante cuando vamos a cementar una resina. Si no tengo arenador, ¿puedo hacer otro tipo de procedimiento o no? ¿Cómo, perdón? Si no tengo Si arenador, ¿puedo no tiene hacer arenado. otra cosa o no? Ay, pues la verdad es que yo recomiendo el arenado sí o sí. O sea, Invertir. podemos utilizar silano, podemos pues utilizar adhesivo, pero la mejor adhesión en una resina siempre va a ser cuando la arenes. Es lo más importante porque va a crear esta rugosidad en la superficie. Y en las resinas la mejor adhesión es micromecánica, no tanto química. Entonces, sí necesitamos esa superficie que esté rugosa. Y Puedo además nos va a comprarme, exponer. ¿Mande? puedo comprarme un arenador barato y no hay problema. Sí, sí, sí. De hecho, hay en AliExpress muy económicos y funcionan súper bien. Ahí hemos probado unos que otros. Este es el que yo tengo, el BioArt. Me costó, me parece, 3,000 pesos, más o menos, mexicanos. Y todo súper bien. O sea, lo conectas a la unidad y jala súper bien. Ok. Bueno, y arenar también nos va a ayudar a eliminar los contaminantes y como te decía, va a exponer los rellenos de la resina, como el sílice, que es uno de los que más encontramos. Y el sílice, que vamos a platicar ahorita, es muy importante también para la adhesión. Ah, perdona. También, pues la recomendación es que sea con arena, con óxido de aluminio de 50 a 60 micras, con una presión de 1 a 2 bares por 10 segundos a una distancia de 10 milímetros de la restauración. Esa es la indicación para el arenado. Y bueno, esta es otra arena que es la de 3M. Yo no la he utilizado, pero en la literatura se muestra que también da muy buenos resultados. Y la abrasión por láser, que es otra manera de crear esa superficie rugosa en la resina. Pero pues mi favorita es la que ya mencioné. Ahora, en las resinas no debemos de utilizar el ácido. Algunos doctores se confunden, a veces he visto que usan el ácido y el ácido fluorhídrico no va a mejorar en nada la resistencia adhesiva, está documentado. Entonces, en resinas es el arenado el que va a crear la adhesión por medio del arenado. Y bueno, como te comentaba, después de arenar también se expone el sílice de la resina, el filler. Entonces, al colocar silano, pues va a crear estos enlaces covalentes y se va a formar también ahí esa unión. Entonces, podemos utilizarlo. Aquí te puse al principio silanos puros, ¿no? Y a la derecha están el silano que contiene otros monómeros como MDP, el de visco, pues es un adhesivo. Y Monobond Plus es un silano que tiene MDP. Los de la izquierda pues son silanos puros. Una vez que coloquemos una capita de silano, hay que esperarnos unos 2 minutos a que haga esa reacción química que te platicaba. Eh, bueno, también hay unas resinas, la de aquí abajo, como por ejemplo la Grandioso, que no tienen tanto silano, sino que tienen, perdón, que no tienen tanto sílice, que tienen más circonia, ¿no? Entonces, en este tipo de resinas, pues no va a funcionar tanto el silano, no va a ser mucho. Entonces, ahí se recomienda más, por ejemplo, usar eh, alguno que tenga MDP, como el Monobond Plus o el adhesivo de visco, ¿no? Que tienen MDP. Y en resumen, en las resinas, lo que tenemos que hacer, bueno, la limpieza, el arenado, luego silanizar o poner adhesivo dependiendo la resina que estás usando. Y ahora sí puedes colocar tu cemento y llevarlo a boca. Siempre cuidando pues el aislamiento, que no haya saliva, etcétera, etcétera. Y hacer lo que ya comenté, fotocurar, limpiar excedentes y pulir la restauración. Y ahora vamos a hablar de lo que son las cerámicas vítreas, ¿no? Que son a base de sílice. Y esta, pues a diferencia de las resinas, son 100% materia inorgánica. Las resinas, pues ahí había una mezcla, materia orgánica con materia inorgánica, y aquí pues no, tenemos pura materia inorgánica y eso las vuelve mucho más frágiles, ¿no? Ahí sí se te cae, ya fue, ¿no? Y por eso es bien importante cuidar
ahí la adhesión, o sea, porque si no está bien pegada, se va a fracturar en algún momento. Y bueno, las cerámicas vítreas, entre ellas está el feldespato reforzado con leucita, el disilicato de litio y el silicato de litio. Y entre ellos, pues por ejemplo, está el Celtraduo, el Vita Suprinity y Straumann-Nice. Y bueno, me ha salido mucho en TikTok de repente que protocolos donde arenan las restauraciones de cerámica antes de cementarla. Y bueno, la verdad es que esto pues no se recomienda tanto porque puedes crear microfisuras. Es como a un vidrio le cae una piedrita y ¿qué pasa? De repente se esparce todas esas microfisuras. Entonces, en las cerámicas también pasa igual, al ser muy frágiles y pues como te mencionaba, no tienen materia orgánica, entonces no se disipan las fuerzas. Y si tu arenado no es muy suave y con una arena especial, se pueden crear estas fisuras que después se convierten en fracturas. Entonces, de preferencia, no arenar las cerámicas. Aquí sí vamos a usar el ácido fluorhídrico. Este va a atacar ahí la interfaz de las cerámicas y va a crear esta como superficie que podemos ver en la imagen. Lo que va a hacer el ácido es exponer los grupos silanos y estos nos van a ayudar a la adhesión. Aquí se logra muy buena adhesión colocando el ácido y después el silano. No, no como en las resinas que pues había un poquito. Aquí hay demasiada adhesión usando estos dos productos. Bueno, crea esta microporosidad y además va a aumentar la energía superficial, que esto pues nos va a ayudar a que nuestro cemento fluya más al colocarlo. Para cada tipo de restauración hay una indicación diferente. Se indica, por ejemplo, en el feldespato es 9,8% del ácido por 90 segundos. En el feldespato reforzado con lucita es 9,8% por un minuto. En el disilicato de litio, Vita Suprinity y Straumann Nice, 5% por 20 segundos. Y en el Celtraduo es al 5% por 30 segundos. Hay algunos estudios que dicen que con los silicatos de silicato de litio, Vita Suprinity y todos estos, no pasa nada el porcentaje con que no te pases de 30 segundos, pero bueno, yo prefiero dormir tranquila, así que mejor sigo las instrucciones de cada fabricante. Y pues sí, hay que leer lo que recomienda y mejor hacerlo, ¿no? Ah, esta foto la puse porque ya me pasó que me quemé con el ácido en la escuela, entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo estemos usando porque arde demasiado. Sí, es horrible. Y Y traías guantes, ¿no? Traías guantes. sí, 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 claro, o sea, traer guantes, yo no lo estaba usando, pero se me había tirado un poquito en la mesa y no me había dado cuenta. Entonces, no, pues sí, mucho dolor. Y no se quita con nada, me lavaba y seguía, no. Bueno, después de utilizar el ácido, quedan unos restos, ¿no? Que es del silano, como unos cristales se ven de la cerámica, unos restos. Entonces, esos hay que limpiarlos. ¿Cómo los vamos a limpiar? Con a chorro de agua o también puede ser a un baño ultrasónico en alcohol durante 2 a 4 minutos. Y esto pues nos va a ayudar a que ya quede una superficie más limpia. También puede ser, algunos autores mencionan que puede ser con ácido fosfórico y también nos va a ayudar. Después de que se colocó el ácido, hay que colocarle el silano. Ahora sí ya está lista la restauración con los silanos listos para unirse y crear estos enlaces covalentes muy fuertes. El silano va a actuar como un puente, se va a unir a la cerámica y se va a unir al cemento, ¿no? Va a ser nuestra molécula nuestra molécula puente. Y el silano puede existir hidrolizado o no hidrolizado. Esas son las presentaciones en las que lo podemos encontrar. En el hidrolizado ya viene activo, o sea, él en cuanto lo pones ya está listo, ¿no? Y en el no hidrolizado hay que mezclarlo y ya activarlo y ahora sí, ya ocurre la reacción. Ahora sí que el no hidrolizado fue pensado más en las personas que casi no utilizan el silano, porque el que ya está activo se vence muy rápido, se contamina muy rápido. En cuanto lo abres, ponte un cronómetro de 6 meses porque ya no te va a servir.
¿Qué pasa? Que el silano se empieza como las moléculas entre ellas mismas se empiezan a unir. Entonces hay menos silano disponible para unirse a la cerámica. Entonces por eso es bien importante no durar tanto tiempo con él. Y bueno, esta es una imagen, lo que les decía, que el silano actúa como molécula puente, ya que un extremo se une a la cerámica y el otro a la resina. Y para que esta reacción ocurra, después de colocarlo, hay que esperarnos unos 2 minutitos. Ahora, si nos pasamos, o sea, puede que nos pasemos de silano, que le pongamos demasiado, entonces eso nos va a disminuir también nuestra adhesión. Nada más es una capita que se vea humedecida la restauración, más no brillante, porque ahí significa, si se ve muy brillante, significa que te pasaste de silano. Y bueno, los de la marca Ultradent vienen así en frasco transparente para poder ver eso mismo, de si está contaminado o no. Si se ve así como que tiene cristalitos adentro, son las moléculas que te decía que entre ellas mismas se empiezan a unir y hacen como esta red. Y además el calor hace que esta reacción se acelere. Y la humedad, pues también. Entonces, un ambiente húmedo más el calor, pues es el peor escenario. O sea, no te va a durar nada tu silano, no te va a durar. Y, y pues sí, tiene que verse transparente para que esté bien. Ok, ahora vamos a hablar, bueno, se me olvidó comentar, después de que colocamos el silano, ahora sí ya puedes colocar tu cemento y llevarlo al diente, a tu preparación. Ahora vamos a hablar de las cerámicas híbridas. Aquí hay mucha confusión y admito yo también estaba confundida al principio porque yo decía, bueno, ¿es una cerámica o es una resina o qué? ¿Qué es? ¿Cómo la voy a tratar? Bueno, aquí realmente una es una cerámica y todas las demás son más una resina. O sea, aquí había mucha confusión, también les llaman PIC. Y ahora, pues aquí va la duda, ¿no? Lo que te decía, ¿cómo la voy a tratar? Si son cerámicas híbridas, ¿no? Que combinan las dos cosas, ¿la trato como una resina que se arena o la trato como una porcelana donde tengo que poner el ácido? Bueno, la respuesta es que la única que se trata como una cerámica, porque es una cerámica infiltrada con resina, es la de Vita Enamic. Todas las demás son resinas que están infiltradas con cerámica. Entonces se tratan como una resina. Mm. Es ahí está la confusión, pero a todas les llaman cerámicas híbridas. Entonces, a la cerámica híbrida sí le vamos a colocar el ácido fluorhídrico y lo que recomienda el fabricante es que sea al 5% por 60 segundos. Obviamente también vamos a limpiarla y ahora sí le podemos colocar lo que es el silano, ya sea puro, ya sea en presentación de 2 botellas o de una botella y ahora sí colocamos el cemento. En las otras cerámicas híbridas, como Lava Ultimate, Cera Smart o la de Chofu, ahí hay que arenar nuestra restauración con la misma presión de 1 a 2 bares, ¿no? Por 10 segundos. Aplicamos nuestro silano o nuestro adhesivo que sea muy delgado y nuestro cemento. Ahora sí, vamos a hablar de la circonia. Bueno, aquí la circonia no contiene nada de fase vítrea, ¿no? Entonces, aquí no nos sirve de nada el ácido. Este lo vamos a descartar y pues vamos a ver el protocolo. Antes se creía que la circonia no tenía potencial adhesivo y nada más era para restauraciones que tenían fricción, pero pues hoy en día se sabe que sí tiene. Su protocolo, pues hay que seguirlo al paso a paso si queremos ganarla, es completar lo que es la adhesión, de hacerlo súper bien, pero sí se puede y sí hay muy buena química. Y bueno, el doctor Marcus Blatz es el que propuso y popularizó este concepto que es el APC, el APC Concept. Eh, Sus acrónimos son A de abrasión de partículas con aire, P de primer y C de cementación. Y bueno, hacemos el try-in y después de esto hay que limpiarla muy bien, porque la circonia eh, tiende a adherirse mucho a los fosfatos, ¿no? Los fosfatos se adhieren a la circonia. Entonces, la saliva, pues tiene
muchos fosfatos que se adhieren a ella y si no la limpias bien, pues no va a haber mucha adhesión. Entonces, por eso es bien importante la limpieza en la circonia por el fosfato de la saliva. Em, Podemos limpiarla en el baño ultrasónico o podemos utilizar también estos productos como Clean, Clean o Katana Cleaner. También son buenos. O pues con el simple arenado también se logra muy, muy, muy buena limpieza. Y bueno, el arenado es la primera parte de este concepto, que esto va a crear una rugosidad, va a crear micro irregularidades en la superficie, va a aumentar la energía superficial, que es lo que te digo que necesitamos para que fluya suficiente el cemento, y va a también exponer los óxidos frescos del circonio. La indicación es que sea con partículas de alúmina de 30 a 60 micras por 5 segundos a una presión de 2 bares o lo que indique el fabricante. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se ve la superficie de una circonia antes de arenar y después de arenar cambia demasiado. Después de que arenamos, inmediatamente hay que poner nuestro primer, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que este primer tiene MDP, ¿no? Que es lo principal para que se cree una muy buena adhesión en la circonia. Como te decía, a la circonia le gusta el fosfato y pues el MDP le va a dar ese fosfato que necesita y va a crear unos enlaces muy estables y muy resistentes. También comentarte que el Monobond Plus es silano con MDP y el Clearfield también es silano con otros monómeros con MDP y el Z Prime es puro, ¿no? Entonces, pues de preferencia siempre irnos más con, si ya sabemos que estamos trabajando con zirconia y lo que le va mejor es el MDP, pues usar algo que sea puro, como el Z Prime. Y aquí te puse un protocolo ya de lo que son las cerámicas, feldespato, leucita, silicatos de litio, lo que les llaman el PIC, que son las híbridas, y la circonia. Y aquí está en español para quien le quiera tomar un screenshot. Y quiero terminar con esta oración, que el éxito no radica en una marca en específico, sino en comprender bien el protocolo y ejecutarlo de la mejor manera. Y ya es todo. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias, doctora Diana, por venir aquí a Odontoblog a compartirnos un poquito de todo el conocimiento que tienes. En tu Instagram ahí también pueden seguirte y ver casos clínicos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y Ahí tu estamos. correo, ahí está, te contacto, Por dudas, si acaso. Ujú, ahí está, bien, también. conferencias, cursos, lo que quieran dar. La doctora Claro que Diana. sí. Muchas gracias, doctora, por venir a Odontoblog. Si tienen dudas, preguntas, pueden contactarla en su Instagram o dejarlo aquí en la caja de comentarios del video. Dejen su suscripción y vayan a seguirla en Instagram, dentistagram.bm. Gracias, doctora. Un abrazo. Muchas gracias.